A continuación, hablaremos de la farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos y de algunas situaciones especiales. Primero, debemos preguntarnos qué es la PK o la farmacocinética. La farmacocinética es el estudio del movimiento de un medicamento desde su sitio de administración al lugar de su actividad farmacológica y su eliminación del cuerpo. A grandes rasgos, tiene 4 componentes que nosotros debemos conocer: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Si pretendemos hablar de la PK, es fundamental que sepamos qué significan algunos conceptos, como biodisponibilidad, que se refiere a la fracción o el porcentaje de una dosis administrada de algún fármaco que llega inalterado al flujo sanguíneo o a la circulación sistémica. Otro concepto importante es el de concentración máxima, que es la mayor concentración de un medicamento en la sangre, el líquido cefalorraquídeo o el órgano afectado, luego de que se ha administrado una dosis del medicamento. El concepto de tiempo pico de concentración máxima, muy relacionado con el concepto de concentración máxima, se refiere al tiempo necesario para que se alcance la concentración máxima. El área bajo la curva es un parámetro farmacocinético muy importante, pues refleja la cantidad total de fármaco que alcanza la circulación sistémica. Y finalmente, llega un concepto conocido como vida media de eliminación, que es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración plasmática alcanzada por un fármaco. Vale la pena acá mencionar un concepto que profundizaremos ulteriormente, y es que no necesariamente en 2 vidas medias se elimina el fármaco. Más adelante les explicaré el por qué. Podemos ver graficado todo el estudio de la farmacocinética en esta imagen, desde su absorción hasta su eliminación. Los otros 2 parámetros son el metabolismo y la distribución. Vemos conceptos como área bajo la curva, que se refiere a la exposición general del medicamento, concentración máxima, que es la concentración más alta de medicamento en la sangre, concentración mínima, que es la concentración más baja del medicamento en la sangre, y semivida o vida media, que es el momento en el cual se ha perdido la mitad de la concentración del medicamento. Vale la pena mencionar una teoría o un modelo conocido como el modelo tricompartimental, que dice que el medicamento alcanza concentraciones y tiempos distintos en 3 compartimentos: los centrales, los periféricos rápidos y los periféricos lentos, como vemos en la imagen. Esta teoría tricompartimental ocurre con la mayoría de los fármacos utilizados en la anestesiología. Existe también otro modelo teórico, que es el de un solo compartimiento. Existe una regla simple para los fármacos que siguen un modelo de un solo compartimiento, y es multiplicar la vida media por 5 si nosotros queremos calcular o saber cuándo se ha eliminado y metabolizado el 100% del medicamento. Me explico. Cuando ocurre una vida media, se ha alcanzado el 50% de la concentración. Hemos llegado a eliminar y a metabolizar la mitad de la concentración máxima. Sin embargo, esto va a quedar en un estado estacionario y tienen que pasar más o menos unas 5 o 3 semividas adicionales para que se alcance a eliminar teóricamente el 97% del fármaco. Vamos a redondearlo al 100% para que sea más fácil. En otras palabras, aunque la vida media traduzca en el metabolismo y en la eliminación del 50% del medicamento, para poder deshacernos del 100% tienen que pasar 5 vidas medias. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto sea más fácil. Por ejemplo, la cefalotina tiene una vida media de 0.5 horas. Si nosotros queremos saber después de cuándo se va a eliminar todo el medicamento, toda la dosis, tendríamos que coger 0.5 y multiplicarlo por 5. Eso nos va a dar 2.5 horas para poder eliminarse. La cefazolina tiene una vida media de 1.9 horas. Por ello, su eliminación es de 9.5 horas. En el caso de la ceftriaxona,
existe algo particular, y acá vamos a mencionar un error que es muy común para que no lo sigan cometiendo, y es que muchos individuos dan la ceftriaxona cada 12 horas. Eso está mal hecho desde todo postulado teórico. La ceftriaxona tiene una vida media de 8 horas, por ende, para eliminarse se demora unas 40 horas. De allí que académica y teóricamente la ceftriaxona debe administrarse cada 24 horas en la mayoría de los casos. Existen algunas situaciones especiales de las cuales no entraremos en detalle, pero en la gran mayoría de los pacientes la ceftriaxona debe administrarse cada 24 horas. Lamentablemente, algunos profesionales de la salud desconocen esta premisa elemental sobre las vidas medias y la administran de forma errada, y por ignorancia la mandan cada 12 horas. Las penicilinas, por otro lado, debido a que tienen vidas medias más cortas, se tienen que administrar en unos intervalos de más o menos unas 4 a 6 horas. Son antibióticos que, como les estaba mencionando, tienen semividas muy cortas. La penicilina, la nafcilina, la oxacilina, la cefazolina son medicamentos que requieren una dosificación muy frecuente, cada 4 horas, por ejemplo, debido a que la vida media que tienen es de tan solo 30 minutos. Esto también explica por qué en algunos medicamentos se utilizan dosis de carga con el objetivo de conseguir concentraciones terapéuticas. Un ejemplo de esto es la vancomicina. Bueno, los fármacos, a su vez, pueden ser tiempo dependientes o concentración dependientes. Tiempo dependientes como los betalactámicos, los glucopéptidos, las tetraciclinas, los macrólidos y las glincosamidas. Y concentración dependientes como los aminoglucósidos, las quinolonas y los nitroninazoles. Los fármacos dependientes del tiempo presentan actividad bactericida lenta y un corto o nulo efecto post-antibióticos. En ellos, el tiempo debe ser mayor a la MIC o la concentración mínima inhibitoria o concentración inhibitoria mínima, como la quieran denominar, debido a que el objetivo, en este caso, es priorizar el tiempo en el cual las concentraciones del fármaco, del antibiótico, permanecen por encima de la concentración mínima inhibitoria en relación con el intervalo de dosificación. Dentro del grupo de fármacos dependientes de tiempo nos encontramos a los betalactámicos, a los glucopéptidos, a las tetraciclinas, a los macrólidos y a las glincosamidas. Por otro lado, nos encontramos con el segundo grupo. El segundo grupo son dependientes de la concentración bactericida y también del efecto post-antibiótico. Por ejemplo, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, daptomicina, entre otros. En estas situaciones, la efectividad de estos antibióticos se asocia con la relación concentración máxima MIC. En otras palabras, al número de veces que el valor de la concentración máxima sobrepasa la concentración mínima inhibitoria. ¿Y nosotros cómo podemos mejorar la eficacia de los medicamentos tiempo dependientes? Esencialmente existen 5 métodos, como por ejemplo usar otro fármaco. Entre ellos encontramos, por ejemplo, en el caso de las penicilinas, el Probenecid, que interfiere con la eliminación de estas. Otra forma de mejorar la eficacia de los medicamentos tiempo dependientes es aumentar la frecuencia de la toma en el antibiótico, disminuir los intervalos temporales, aumentar la dosis del antibiótico. Claramente, lo ideal es hacerlo siempre en márgenes donde no aparezca aún la toxicidad. Se puede sustituir también por otro antibiótico que sea terapéuticamente equivalente y que tenga una semivida sérica más larga, o se puede administrar mediante una infusión constante. Algunos antibióticos, como hemos dicho, son dependientes del área bajo la curva en 24 horas. El ejemplo característico es la vancomicina. También esto ocurre con las fluoroquinolonas. La biodisponibilidad, que la habíamos dilucidado al principio de la charla, es otro concepto muy importante. Es distinta dependiendo de la vía de administración. Vamos a hablar entonces de la biodisponibilidad oral versus la biodisponibilidad parenteral. Evidentemente, la biodisponibilidad parenteral oscila al 100%, mientras que la oral es errática y puede variar. Puede ir desde el 90%, como ocurre por ejemplo con la clindamicina, hasta el 75%, como ocurre con algunas tetraciclinas. Existen ejemplos de fármacos que tienen una baja
biodisponibilidad, como por ejemplo el cefixime, que tiene una biodisponibilidad del 50%, la cloxacilina del 40%, la ampicilina del 35%, las tetraciclinas del 70%, norfloxacino del 60%, el ácido nalidíxico, que es una quinolona de primera generación, 60% también, la vancomicina oral 0%, la nistatina 0% y la gentamicina oral 0%. Existe una particularidad con la vancomicina y es que, por ejemplo, en los casos más severos de colitis pseudomembranosa se utiliza, en los casos leves se puede utilizar metronidazol, pero la vancomicina en este caso se administra la ampollita, se abre y el paciente se toma la ampolla de vancomicina y debido a que tiene una biodisponibilidad muy baja va a quedar condensada en el sitio. En este caso el paciente lo ingirió por vía oral, entonces claramente va a llegar hasta el foco donde se encuentra la colitis pseudomembranosa. Eso permite que sea muy útil en este contexto. Algo que es muy importante y que debemos de tener en cuenta es que si vamos a dar tratamiento por vía oral, tenemos que asegurarnos una alta biodisponibilidad. No es posible que a un paciente se lo trate con un medicamento que tiene una biodisponibilidad muy baja y tiene una infección, por ejemplo, a nivel de la dermis o del tejido celular subcutáneo. No, digamos que el caso de la vancomicina para la colitis pseudomembranosa es un caso excepcional por lo que habíamos argumentado previamente. El volumen de distribución es otro concepto importante a tratar. Se refiere al volumen en el cual tendría que distribuirse el fármaco para poder alcanzar en todos los líquidos biológicos una concentración similar a la sanguínea. Tiene una fórmula matemática que es dosis administrada en miligramos sobre concentración sanguínea en miligramos litro. Por ende, el volumen de distribución es un factor de proporcionalidad entre dosis administrada y concentración sanguínea. El volumen de distribución varía si el fármaco es lipofílico o es hidrofílico. Y esto es otra cosa que es fundamental para la terapéutica. Me explico. Los fármacos lipofílicos tienen un alto volumen de distribución y al tener un alto volumen de distribución se distribuyen rápidamente y fácilmente en los órganos, los lipofílicos. Pero los hidrofílicos tienen un bajo volumen de distribución y predominan en la sangre. Eso es muy importante para elegir los tratamientos. Por ejemplo, para las infecciones subcutáneas, ¿qué es mejor? ¿Que el medicamento sea lipofílico o que sea hidrofílico? Claramente es mejor que sea lipofílico, porque llega más fácilmente a los tejidos y a los órganos. Si fuera hidrofílico se quedaría condensado a nivel de la sangre y no pasaría. Pero si nosotros tenemos una bacteremia o tenemos una infección o una diseminación bacteriana a través de la sangre, los medicamentos o los fármacos hidrofílicos son buenos debido a que van a predominar precisamente en ese tejido. Por ejemplo, nosotros tenemos un individuo con neumonía, tiene una afectación de un órgano propiamente. ¿Qué es mejor? ¿Un medicamento lipofílico o un hidrofílico? Pues volvemos a la misma respuesta, un lipofílico. ¿Por qué? Porque tiene un alto volumen de distribución y se distribuye por los órganos. Recuerden, la fórmula del volumen de distribución es dosis administrada en miligramos sobre concentración sanguínea que se da en miligramos litro. Ejemplo de antibióticos hidrofílicos: betalactámicos, cefalosporinas, penicilinas, carbapenémicos, monobactámicos, también otros como por ejemplo los glicopéptidos y los aminoglucósidos. Son medicamentos que son incapaces de difundir pasivamente las membranas plasmáticas en las células eucariotas y por ende tampoco van a ser útiles con patógenos intracelulares. El metabolismo de los medicamentos hidrofílicos es de índole renal y es en general sin cambios. Mientras que con los lipofílicos es lo contrario. El metabolismo de los antibióticos lipofílicos es en general hepático, además de que estos sí poseen actividad contra intracelulares. Algunos ejemplos de antibióticos lipofílicos son macrólidos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, rifampicina, linezolid y rifampicina. Algo muy importante es la unión a proteínas. ¿Por qué? Debido a que la capacidad terapéutica de los antibióticos va a variar dependiendo la unión a proteínas. Y la unión a proteínas puede ser alta o baja. Y eso es otra cosa importante, porque algunas situaciones clínicas, como por ejemplo la hipoalbuminemia, nos pueden generar variaciones. Retomando, en los fármacos o en los antibióticos que tienen una baja unión, hay más medicamento libre en el plasma, hay mayor difusión al tejido, hay mayor metabolismo, menor vida media y mayor excreción del medicamento. Y en los fármacos de alta unión hay menos medicamento libre en el plasma, hay menor difusión al tejido, hay mayor concentración plasmática, hay mayor vida media y hay una menor excreción del medicamento. Habíamos mencionado previamente la hipoalbuminemia. A forma de curiosidad,
cuando un paciente tiene hipoalbuminemia, si nosotros damos, esto es sentido común, un antibiótico que tiene una alta unión a proteínas, nosotros vamos a generar una disminución de la efectividad del antibiótico, en el caso de que esos sean de alta unión a proteínas. ¿Por qué? Porque si no existe transporte, ¿cómo vamos a llevar el antibiótico de un sitio a otro? No va a ser posible, por lo cual la utilidad va a disminuir. Aquí vemos una tabla que muestra el porcentaje de unión a proteínas de múltiples antibióticos. Anfotericina B 90%. Se considera que tienen una alta unión cuando se encuentra por encima del 70%. Acá podemos pues ver dilucidados múltiples: eritromicina 73-81, ertapenem 85-95, doxiciclina 93, dicloxacilina 97, daptomicina 90, cloxacilina 94, clindamicina 90, ceftriaxona 80-85, cefoxitina 80 a 50%, cefuperaxone 90%, cefonicid 98%, cefasolina 75-85%, caspofungina 97%, entre otros. Algo importante es que nosotros respondamos esta pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando un paciente tiene hipoalbuminemia? Podemos hacer 4 cosas. Primero, incrementar la frecuencia de administración del medicamento, con el objetivo de asegurar una mayor utilidad del medicamento. Segunda cosa que podemos hacer, incrementar la dosis. Tercero, considerar infusiones continuas. O 4, cambiar a otra opción. Continuamos hablando de la farmacodinamia. La farmacodinamia describe la acción del medicamento en el target o en el objetivo de la infección y en el paciente. Mientras que recuerden, la farmacocinética estudiaba el movimiento del medicamento desde su sitio de administración al lugar de su actividad farmacológica y eliminación del cuerpo. Los 4 componentes de la farmacocinética que habíamos mencionado al principio y que dijimos que eran muy importantes: absorción, metabolismo, distribución y eliminación. Hay algo que es fundamental que ustedes sepan, que es la relación PK/PD o relación farmacodinamia farmacocinética. Realmente la relación PK/PD es relación farmacocinética, relación farmacodinamia. Esta permite describir la relación triangular que existe entre el efecto del antibiótico sobre el microorganismo in vitro, la exposición del antibiótico al organismo infectante in vivo y los resultados clínicos y microbiológicos en el huésped. ¿Cómo así? A grandes rasgos es esto, describe esto: efecto clínico, efecto del antibiótico sobre el microorganismo in vitro y exposición del antibiótico al organismo infectado in vitro. Por esto es que la muerte bacteriana se describe mejor mediante los índices que incorporan la farmacocinética o la PK, la farmacodinamia o la PD y la concentración mínima inhibitoria o la MIC. Otros términos importantes, aparte pues de MIC, es el de CBM, que la CBM hace referencia a la concentración bacteriana mínima. La concentración mínima inhibitoria es la menor concentración del fármaco que inhibe el crecimiento bacteriano luego de aproximadamente unas 18 a 24 horas de exposición. En este sentido, entre mayor sea la concentración mínima inhibitoria o el MIC, va a ser menos eficaz un fármaco. La concentración bacteriana mínima o la CBM se refiere a la concentración menor del antibiótico capaz de matar al 99.99% de las bacterias. Algunas situaciones especiales antes de dar fin son la hepatopatía y los antibióticos. Siempre que tengamos un paciente con hepatopatía debemos hacer esta escala, que es la escala de Chill-Pugh. Es una escala para pacientes con hepatopatía, que nos permite clasificar la enfermedad hepática a partir de parámetros como ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, segundos sobre el control EINR y el grado de encefalopatía. Esto nos va a dar pacientes que pueden entrar dentro de 3 grupos. El grupo A, bien compensado, entre 5 a 6 puntos. Grupo B, compromiso funcional significativo, entre 7 a 9 puntos. Y grupo C, enfermedad descompensada, con una puntuación entre 10 a 15 puntos. Dependiendo de la clasificación en A, B o C, se pueden tomar decisiones dependiendo del metabolismo del fármaco y la dosis que pueda emplearse. Claramente, si uno tiene un paciente con hepatopatía, uno no va a pensar primordialmente en darle un medicamento que tenga un metabolismo hepático, un medicamento lipofílico, sino que uno preferiría un medicamento más hidrofílico, un medicamento que tenga principalmente un metabolismo a nivel renal. Pero en el caso pues de que se necesiten, porque son obligatorios en una situación especial, algún medicamento que tenga un metabolismo hepático, se tiene que hacer esta clasificación, la de Chill-Pugh, y se tienen que hacer modificaciones, como podemos ver en pantalla, con estas situaciones especiales: trimetoprim, sulfamethoxazol, rifampicina, rifabutina, isoniazida, entre otros.
Y acá nos dan la indicación, por ejemplo, si el paciente es un Child-Pugh A, un Child-Pugh B, un Child-Pugh C, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos modificarlo o no? Finalmente nos encontramos a la enfermedad renal y los antibióticos. Para la enfermedad renal existe algo muy útil, y realmente es muy económico, que es las guías Sanford. Las guías Sanford son muy baratas, se las recomiendo totalmente. Tienen aplicaciones para móviles, son aplicaciones que realmente son económicas y útiles, son de pago anual y realmente si hacemos una analogía, lo que vale descargar la app para tenerla un año, además de que vamos a brindarle una mejor atención a nuestros pacientes, que ese es el objetivo básico de la medicina, es un costo que realmente sería similar a comprarse una hamburguesa y una cerveza un fin de semana. Es algo que realmente es útil. Con esto finalizamos este grupo de charlas relacionado con manejo antibiótico y clasificación de las bacterias. Esto hace parte de la serie de videos de infectología. Espero que haya sido de su agrado. Hice estas charlas con mucho entusiasmo y con la mejor disposición posible. Por favor, denle like, dejen su opinión, son realmente muy útiles y muy constructivas. Dejen comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Mil gracias.